En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años de edad. En Argentina se suicidan más de 3.000 personas por año. ¿Sabías que con pequeñas acciones podríamos hacer repensar una decisión tan dolorosa? Simplemente con un hola, ¿cómo estás? No te veo bien. ¿Querés que hablemos? O un fuerte abrazo en silencio que dice, contá conmigo, no estás solo. La escucha activa, que permite desahogarse sin sentir vergüenza. O tener miedo a ser juzgado o cuestionado. Tu mirada como mamá. Tu presencia como papá. Tu acompañamiento como amigo. como tío, como vecino? Cualquier gesto puede aliviar el dolor de una persona que está pensando en quitarse la vida. ¿Y vos? ¿Cómo te querés involucrar? Es hora de hacer que nuestras acciones cuenten. Y que la prevención del suicidio sea una prioridad. Seamos protagonistas. Todos podemos hacer algo, y vos también. Vos también. Vos también. Vos también. Vos también. Y vos también. Vos también. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Es la segunda causa de muerte en personas. Buen día a todos y todas. Vamos a comenzar con esta charla de formación que hacemos normalmente una vez por mes, formación permanente, que intenta ser para nosotros, para escenarios saludables, un complemento del trabajo que hacemos durante todo el año. Nosotros damos charlas de formación comunitaria en prevención del suicidio como un primer paso en el conocimiento de la temática, pero nos interesa que haya profesionales que nos puedan ayudar a profundizar en algunos de los aspectos de la problemática del suicidio. Por eso hoy tenemos esta charla de formación que como muchos saben ya quedará subida a nuestro canal de YouTube la semana que viene. Así que agradecemos en este caso hoy a la doctora Patricia Alcolombre, eh, doctora en psicología, por USAL. Bueno, tiene varios, justo lo tenía acá en el celular y se me apagó el celular. Así que el CV, lo podés comentarlo vos por ahí, disculpa. Sí, Eh, es ella. que nos va a hablar sobre algunas problemáticas eh, en la diversidad sexual y de la identidad de género, ¿no? Como decíamos en la difusión, eh, está a veces situaciones que, sobre todo jóvenes, viven en sus búsquedas, pueden llegar a generar en su entorno algunas actitudes que pueden transformarse en factores de riesgo. Por eso queríamos tratar el tema y le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo. ¿eh? Patricia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas, ya que para entrar en tema a todos. Quiero agradecer a Marcos Vanini, a través tuyo, Marcos, a la Asociación Escenarios Saludables, bueno, que justamente promueve acciones comunitarias para la prevención del suicidio, ¿no? Y también le quiero agradecer a Diana Altavilla por habernos puesto en contacto, una querida colega de la USAL. Sí, yo soy, me doctoré en la USAL, soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y también soy actual presidenta del comité de la Asociación Psicoanalítica Internacional sobre Mujeres y Psicoanálisis, que justamente trabajamos temáticas de sexualidad, de psicoanálisis, sexualidad y género. Bueno, mi aporte, ya conversamos un poco antes con Mario, antes de comenzar ya más formalmente, mi aporte va a ser poder contribuir a la comprensión de las problemáticas actuales sobre la diversidad sexual y la identidad de género vinculadas con los suicidios, ¿no?
que generalmente suelen ser en la adolescencia, a veces antes. Pero antes voy a hacer, a modo de introducción, un recorrido. Me parece que es importante del contexto histórico-social para darle un marco a la temática, ¿no? No caben dudas que vivimos todos inmersos en un mundo en plena transformación y cuyos cambios culturales alcanzan las distintas áreas de la vida en común de todos nosotros, ¿no? Entre ellos, los avances tecnológicos en las comunicaciones, desde la creación de la web. Este año se cumplen 30 años de la creación de la web, que este año tenemos, junto con todos los dispositivos que contamos cada uno, por ejemplo hoy la computadora, los celulares y todos los demás que todos conocemos, nos permiten vincularnos, y también, bueno, tienen un aspecto negativo que son todas las adicciones a las pantallas, tanto en niños, que esto se ve mucho, bueno, los que trabajan en el área de educación, como también en adultos, ¿no? Una nueva adicción. A su vez, los cambios tecnológicos también modificaron las condiciones laborales, ya que siempre alcanzan, los avances científicos y tecnológicos alcanzan las problemáticas laborales, las condiciones laborales. Y recordé, mientras pensaba en esto, la revolución industrial del siglo XVIII, ¿no? A ver, pedimos si pueden apagar el sonido. Sí. Entonces, retomaba, por ejemplo, los cambios que producen en la sociedad, las modificaciones en la tecnología y en todo lo que es la ciencia, ¿no? Y recordaba, como les decía, la revolución industrial, que se dio sobre todo en Europa, particularmente en Gran Bretaña, y cómo esto trajo cambios en la vida de las personas, que de eso nos vamos a ocupar hoy, ¿no? Y de las familias en general. Fue un periodo histórico en el cual los hombres tenían que, digamos, iban a trabajar a las fábricas, y en ese periodo las mujeres quedaron como amas de casa, cuidando del hogar, de lo que serían los afectos, la crianza de los hijos, ¿no? En ese momento comienza también la división entre el ámbito público y privado. El ámbito público empieza a quedar a cargo de los hombres, mientras que la responsabilidad afectiva y demás queda del lado de la mujer. Y de ese modo, en ese periodo, comienza a construirse lo que hoy conocemos como la familia moderna, la familia tipo. Los hombres en las fábricas y las mujeres en las casas, ámbito público y ámbito privado. Pero a medida que fueron cambiando las realidades económicas, también fue cambiando la familia, los modos de organización de las familias, ¿no? Por ejemplo, durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, las mujeres tuvieron que salir de las casas, ya sea para ser enfermeras o el cuidado de, básicamente en tareas de cuidado y de asistencia, y también entraron al mercado laboral. Y muchos autores hablan de esto y no volvieron más. Es decir, algunas volvieron a trabajar, pero digamos que eso dio como también el inicio del ingreso no solo de los hombres al mercado laboral, que ya estaban desde siempre, sino también de las mujeres al mercado laboral. Y yo diría que, así como en la revolución industrial, en líneas generales, por supuesto estamos hablando, ¿no? Se constituye la familia moderna de marido, mujer e hijos, ¿no? Con la división del trabajo. Y hablamos de una familia, pero hoy hablamos de familias en plural. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque otra de las transformaciones vinculadas con la tecnología que dio lugar, desde mi punto de vista, a un nuevo orden en la reproducción fue la fertilidad asistida, que ya lleva más de 40 años. El primer ser humano nacido en una probeta, en un laboratorio, concebido en un laboratorio, Louise Brown, yo digo que es una niña, una nueva Eva, ¿no? Una niña que es el primer ser humano que nació
por técnicas reproductivas, desde entonces hay muchísimas formas de acceder a una parentalidad. ¿Qué quiere decir? A una maternidad y a una paternidad. Por ejemplo, una es a través de la fertilidad natural, uno podría decir coloquialmente entre sábanas, o a través de técnicas reproductivas o a través de la adopción. ¿Cuáles serían las técnicas que se emplean más habitualmente? Todos recordamos la palabra FIV, fertilidad in vitro. Cuando esto comenzó en la Argentina, era habitual escuchar decir, bueno, si no queda embarazada no importa. Total, me hago una FIV, ¿no? Entonces, esa es la fertilización in vitro, que fue la primera técnica, que es lograr la concepción fuera del cuerpo de una mujer. Inédito a lo largo en la historia de la humanidad, que se pudiera concebir un hijo por fuera del vientre materno. Luego también vinieron otras técnicas, la donación de óvulos, de esperma, y la gestación subrogada o alquiler de vientre, llamado más coloquialmente, que tiene un montón de problemáticas éticas que no son el momento para debatir. Entonces, podemos decir que hay tantas formas de concebir hijos como formas de nacer. En este sentido, las técnicas reproductivas ayudaron a muchas parejas a construir una familia y tener hijos, pero también trajeron una cantidad muy grande de interrogantes relacionados con nuevas combinatorias entre lazos de sangre, filiación y parentesco. Entonces, decía que no podemos hablar de la familia en singular, sino de familias en plural. ¿Por qué? Porque hoy también está presente, además de las técnicas, junto con la familia moderna, aquella de la que hablaba la familia tipo, madre, padre, hijos, encontramos, y son la mayoría en la población, encontramos nuevas configuraciones familiares. Las primeras que aparecieron, ya no sé cuántos años atrás, pero unos cuantos, décadas, las familias ensambladas. En esa época había una película bueno, daba cuenta de eso, que eran los tuyos, los míos y los nuestros. Es cuando dos parejas se separan y constituyen a su vez una familia en común. Después están las familias homoparentales, que son constituidas por gays, lesbianas, travestis o transexuales. Y las familias monoparentales, que son las que están constituidas por un solo progenitor, más allá de la orientación sexual o el género. Son aquellas personas que eligen ser padres solos. Yo recuerdo que hace unos 30 y pico de años se hizo muy conocida o fue famosa por lo poco, digamos, a veces las figuras del espectáculo marcan, yo diría, tendencia en estas nuevas parentalidades, como por ejemplo fue Yuya, que en ese momento se discutió mucho si una mujer podía decidir usar un banco de semen, aunque sabíamos que en muchos países era una práctica común, digamos, ¿no? Lo sigue siendo hoy. Decidir ser padre o madre sin la intervención del otro progenitor, ¿no? Más allá, como decía, de la orientación sexual. Entonces, por un lado, tenemos la diversidad en los accesos a la parentalidad, por fertilidad natural, por fertilidad asistida o por adopción. Y esto abrió un gran abanico de posibilidades para tener hijos y constituir una familia. No solo la familia tradicional, la familia tipo, sino también la implementación de estas técnicas dio lugar a nuevas familias que antes de la realización, de la aparición de esta tecnología, no podían darse, como es el caso de las familias homoparentales masculinas, es decir, dos hombres que están juntos y deciden tener un hijo. Por ejemplo, las familias homoparentales o monoparentales femeninas recurrían al empleo de la donación de esperma. De hecho, hay sitios donde buscan buscan donantes. Hay muchas películas ya a esta altura que hablan de esto y que forma parte de la trama, digamos, el cine refleja realidades sociales, como ya sabemos, ¿no?
En el caso de, como ya decía, de las familias homoparentales o monoparentales masculinas, tienen que recurrir a dos técnicas, que esto sí es completamente inédito en la historia, que es la gestación subrogada, que otra mujer geste, porque a veces se habla de la otra madre, es una mujer que gesta, y la donación de óvulos. Y también se dan estas prácticas en el campo de la transexualidad. Encontramos transexuales hombres que tienen hijos, que amamantan, y me refiero a mujeres que hacen la transición a varón y tienen hijos y amamantan. Acá se nos plantea el tema de ¿son madres o son padres? Uno podría preguntarse, ¿no? En realidad, hoy en día hay una tendencia a hablar de funciones maternas y funciones paternas, pero sería más adecuado llamar funciones de crianza. Hay una autora que ya no está con nosotros, que se llamó Silvia Bleichmar, que hablaba de funciones de crianza ejercidos por adultos responsables, que van más allá del género. Recordamos, bueno, yo por edad lo recuerdo muy bien, el primer caso que generó un revuelo muy grande y mucho debate referido a la transexualidad. En este caso era una mujer travesti, que era el caso de Mariela, que crió a 3 hijos, bueno, eran sus hijos, eran niños que no tenían quien los criara. Esto fue creo que alrededor de los 90. Es un caso que tomó y siguió mucho y ayudó mucho Eva Giberti, que partió hace muy poquito, que era, bueno, y era una travesti que criaba a sus hijos y se los querían sacar, y esto finalmente pudo continuar con la crianza. Hace menos años hubo otro caso en Córdoba, que en este caso sentó precedente en la legislación. Tuve la oportunidad hace 7, 8 años en un congreso en Córdoba a conocer la psicóloga que peritó en este caso a esta travesti, que también estaba criando a 3 niños cuya madre no estaba en condiciones de criar. Y finalmente el juez, les decía, estableció un precedente muy importante porque le dio la tenencia de los hijos. Digamos, le otorgó la tenencia, más allá del género, porque cumplía con las funciones de crianza. Era un adulto mayor que cumplía, digamos, porque a veces se asocia la transexualidad con la patología, ¿no? Con las perversiones, que por supuesto hay casos que sí, pero no es el caso de todos. En este caso se trataba de alguien que cumplía perfectamente sus funciones como madre, la función de crianza, vamos a decir. Entonces, es muy importante, esto quería dejar asentado, que hablar de las funciones parentales más allá del género. Las funciones parentales ejercidas más allá del género o la orientación sexual de los progenitores o del progenitor. En estos casos eran una monoparentalidad de una travesti, de alguien que está dentro del colectivo trans. En estos casos, referidos a las tareas y a los cuidados en la crianza, no caben dudas que están, todos lo sabemos, presentes los conflictos, los prejuicios sociales frente a la diversidad sexual y de género. También es llamada la diversidad sexual y de género diversidad sexogenérica. Y hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Ya vamos a ir entrando en terreno. Cuando hablamos de orientación sexual, tiene que ver con la atracción. Por ejemplo, cuando nos referimos a orientación heterosexual, es la atracción a personas de distinto sexo. Un hombre se siente atraído por otra mujer, o una mujer se siente atraída por un hombre.
En cambio, cuando hablamos de orientación homosexual, es la atracción hacia personas del mismo sexo, tanto en hombres como en mujeres. Y está también los casos, que no son, digamos que no se habla mucho, pero que son orientación bisexual, que son personas que se sienten atraídas. Esto se da mucho en los adolescentes hoy. En algunos casos más como moda, esta idea de probarlo todo, ¿no? Pero está presente este planteo de la bisexualidad. Cuando hablamos de identidades de género, nos referimos a la percepción de una persona que una persona tiene sobre sí mismo, sobre el género. Pero en estos casos puede o no coincidir con sus características anatómicas, con su sexualidad biológica, podríamos decir. Entonces, acá se abren dos definiciones. Una es, que quizás algunos habrán ya escuchado, otros no, ser cisgénero con C. Cisgénero significa que son personas que se identifican con el género que le asignaron. Es decir, una mujer biológicamente una mujer que a su vez se identifica como una mujer. O un varón que al nacer tiene genitales masculinos y se siente varón. Es decir, coincide su percepción con su anatomía. Eso es cisgénero. Ahora, si no hay concordancia entre la percepción de su género y el género asignado, es decir, si nace una niña y la tratan como niña, pero esta persona o esta niña no se identifica como tal, como niña, hablamos de transgénero. Entonces, esto es muy general, ¿no? Pero hablamos entonces de transgénero cuando dentro del grupo de los trans encontramos a los travestis, que son los que simplemente les gusta vestirse como mujer y tener una vida como mujer, pero nada más. Después los transexuales, que son los que en general, vamos a ir hablando más a lo largo de esta mañana, los transexuales son los que, además de querer pertenecer al otro sexo, recurren a hormonas o a cirugías de reasignación del sexo. Y también encontramos dentro del grupo transgénero los géneros fluidos o no binarios. Transgénero, trans significa más allá, transportar, ¿no? Transatlántico, que cruza el Atlántico. Entonces, transgénero significa que van más allá del binarismo, van más allá de varón-mujer. Entonces, teníamos los travestis, los transexuales y los géneros fluidos, los no binarios, los llamados no binarios. Acá, a los que les interese el tema, hay montones de géneros que, bueno, un poco le iremos hablando, pero son muchas las clasificaciones que hay. Pero lo importante es entender un poco el punto desde el que partimos, ¿no? Esto 3 décadas atrás era impensable, pero hoy las personas transgéneros tienen cada vez más visibilidad en la sociedad, en los medios, digamos, en las películas, digamos, después les puedo comentar algunas películas cuando termine si les interesa el tema, ¿no? Lo cual, a pesar de que hay más visibilidad, no quita los prejuicios y el rechazo social en distintos grupos y ámbitos sociales. Volviendo ahora a las nuevas configuraciones familiares, esto es la familia tipo, las homoparentales y las monoparentales, y las también que incluyen la diversidad sexual y de género, como decía, tienen una mayor aceptación que en los comienzos, ¿no? De pocas décadas atrás. Por ejemplo, dentro del mundo del espectáculo, allá por el 2009-2010, emerge la figura de Florencia de la B, que todos conocemos, es alguien muy querida en general en su
a lo largo de todos estos años. En principio se hablaba de una transexualidad, no sabemos si es transexualidad o travestismo, no sabemos si ha habido cirugía, que tampoco viene al caso, pero digamos, ella se sentía una mujer, se siente una mujer, y recuerdo que fue declarada la mujer del año. Y creo que eso marca un hito, que es la visibilización de la identidad más allá de la anatomía, ¿no? Después, dentro de la diversidad sexual, encontramos, digamos, monoparentalidades, es decir, que una persona quiera tener un hijo, bueno, antes mencioné a Yuya, por ejemplo, salir del closet, como se dice, ¿no? En el campo de la homosexualidad masculina, se habla también se los denomina también gays. Está Ricky Martin, el cantante puertorriqueño, creo que es, que, bueno, buscó a alguien que una gestante para sus hijos, tiene mellizos, y salió, recuerdo, en una revista de mucha circulación, una revista española, en la cual siempre hay en la tapa reyes, actrices. Bueno, salió él con sus 2 hijos, porque antes eran las mujeres con sus hijos que salían esas fotos maravillosas, salió él. Entonces, yo en ese momento pensé que evidentemente había un cambio de época. Bueno, acá en nuestro país también está Marley, ¿no? Con su hijo, otra monoparentalidad. Entonces, hoy en día hay una tendencia, una convivencia dentro del campo social de parejas constituidas con distintas orientaciones sexuales sin género. Sin embargo, conviven en contextos también, y esto por ahí no lo sabemos, pero contextos de discriminación, o han vivido contextos de discriminación y rechazo desde una mirada social ante lo diferente, porque son familias que no responden al modelo tradicional de la familia tipo, ¿no? La diada hombre-mujer y sus hijos. Es un orden binario de la sexuación, de la identidad sexual, que excluye de todo lo que quede por fuera, de lo que es varón-mujer, masculino-femenino, y también deja fuera, bueno, hay países, por ejemplo, en Oriente, que son perseguidos los homosexuales, no solo la cuestión de la transexualidad, sino también una elección de objeto del mismo sexo, ¿no? Y la diversidad sexogenérica. Y recuerdo un caso, yo hace 40 años que trabajo, de hace muchísimo, en el que descubren que su hijo salía con una travesti, y esto causó perplejidad y dolor en los padres cuando lo descubrieron. Estaban desesperados, en ese momento no se hablaba del tema como se habla ahora en los medios, en revistas, qué sé yo. La web tiene solo 30 años, entonces si yo hablo de 30 años atrás, esto era, digamos, se ceñía a un grupo más pequeño, ¿no? De esta información. Entonces había mucha vergüenza, desesperación, y la sociedad era un tabú. Entonces no querían hablar con nadie del tema porque les daba vergüenza y tenían miedo que lo estigmaticen al hijo, ¿no? Este padre trató por todos los medios, estoy desfigurando un poco el caso como hacemos todos los analistas, hasta que recurrió a un abogado para impedírselo. La madre entró en un estado depresivo y el padre tenía fuertes discusiones con el hijo, insultaba a la novia y le decía: ella no es una mujer de verdad. Y en una de esas peleas, el hijo le pega una piña al padre y lo tira al piso. Y después se fue de la casa. Entonces, traigo esta pequeña viñeta deformada, como les decía, sin contar todo, porque para ir arrimando a el nivel de conflicto que traen, pensando en el tema de las autolesiones, el suicidio o conflictos graves, como en el caso que estoy compartiendo, ¿no?
Esto trae profundas heridas en el seno de las familias, no digo que en todas, pero tomando como pretexto esta viñeta, a veces se da en la vida social, se dan los chicos en el colegio, en las secundarias, ¿no? O en los clubes, y puede generar reacciones violentas, en este caso una violencia familiar, ¿no? Verbal, simbólica también, ¿no? Y en el caso de los suicidios, la violencia se invierte porque es violencia contra sí mismo. Se produce algo así como la imposibilidad de vivir, yo diría. Es otra manera de pensar el suicidio, ¿no? La imposibilidad de vivir con eso. A estas personas les perdí el rastro, en fin, hice una derivación, pero luego les perdí el rastro. Entonces, vemos cómo los prejuicios, el sufrimiento y la violencia que despierta lo diferente, los casos de diversidad sexual y de género. Diversidad sexual me refiero en parte a la orientación sexual, ¿no? A los gays, a las lesbianas y a los bisexuales, y todo lo que es las problemáticas de género, como decía, es cuando no hay una concordancia entre la asignación de género al nacer, ser varón o ser niña, y la vivencia de género que tiene el niño o la niña, o el adolescente o la adolescente. Hoy, 2024, son escenarios más cotidianos. Ser transexual plantea, se plantea la aceptación en varios ámbitos sociales, digamos, de amigos y demás, en las escuelas, en fin. Pero también trae, y eso, por eso decía que no llegamos a conocer en estas figuras que nombré, cuáles eran los escenarios de sufrimiento a través del bullying, la discriminación y, en muchos casos, las humillaciones vividas. Ahora, ¿qué pasó en un contexto más amplio, ¿no? En el contexto social y político? Estos cambios llegaron a nuestro país, a la legislatura. Entonces, las transformaciones referidas a la orientación social y de género llegaron al campo legal, y esto es muy importante. Hace no tantos años, un poco más de una década, en el 2010 se sanciona la ley de matrimonio igualitario, y esto quería decir que dos personas podían casarse más allá de su orientación sexual y su género. A los 2 años, en el 2012, se promulga la ley de identidad de género, que garantizó el libre desarrollo de las personas de acuerdo a su identidad de género. Corresponde su identidad o no con el género asignado al nacer. Es decir, que dentro de la persona hay una incongruencia en cuanto a lo que siente y su cuerpo. No hay una concordancia, ¿no? Una persona entonces puede ser, retomando, cisgénero o transgénero. Como decía, la persona cisgénero, su sexo asignado al nacer coincide con su identidad de género. En la persona trans, el prefijo trans, como decía, está del otro lado del género, en el sentido de que no coincide el sexo asignado con la identidad. Entonces, ¿por qué repito esto? Porque se puede ser una chica trans, una chica cis, es decir, que se siente mujer y se identifica una chica trans, pero se siente una chica. Lo que no tiene es un cuerpo femenino, pero el sentimiento es de ser una chica. La transexualidad suele tener un recorrido interior, ¿no? en las personas, intrapsíquico, de sufrimiento en el sentido de esta no congruencia, que es como vivir, tener zapatos que no te van, ¿no? Como que no sentís que te calzan, ¿no? Y es bastante habitual que sientan odio a sus genitales y a su cuerpo. Después les voy a recomendar algunas películas para lo que les interese. Hay una búsqueda de transformar su cuerpo
acorde a la identidad. Yo no sé si recuerdan la película La chica danesa y todas las operaciones terribles, porque es una película que transcurre, yo diría, en los albores, en los inicios de esta, es una muy buena película, y en todas las operaciones cruentas a las que se sometió y finalmente fallece, pero es interesante ver cómo la progresión del personaje y cómo se va identificando como femenina, ¿no? Por otra parte, me parece que es importante señalar que hoy en día toda la problemática de la hormonización, es decir, de las hormonas para adecuar el cuerpo y las cirugías de reasignación de género, son un debate al interior de estos colectivos, ¿no? De los colectivos trans, sobre todo las cirugías, porque, bueno, esto lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la ley de identidad de género se sancionó después de 3 años de lucha por parte del colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Y después de muchas manifestaciones que se hicieron frente al Congreso de la Nación. A su vez, Loana Berkins conformó en el 2010 una activista travesti pionera en la lucha por la identidad de género, también fallecida en el 2016, no hace mucho, conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, y ella había fundado en el 94 la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Sexual. Ella era travesti, y este frente que creó tenía más de 15 organizaciones que impulsaron esta sanción de la ley nacional, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerla en un grupo que se organizó en una institución. Me impactó digamos, la capacidad de análisis y la lucidez que tenía, y además digamos, la lucha por la que estaba, y compartía el hecho de que muchas travestis, que bueno, aquí como en todos los lugares trabajan en lugares que todos saben, en la prostitución, y ella decía que en general la travesti moría joven, porque o bien por infecciones o por enfermedades o porque, digamos, no eran bien, digamos, tratadas, había racias policiales también, y que ella creó un espacio en el que pudieran trabajar y enseñarles una profesión para que pudieran trabajar, digamos, hace años, ¿no? Cuando esto todavía no estaba tan avanzado como está ahora y visibilizado, ¿no? Así que destaco muchísimo la labor de Loana y todo lo que ha hecho, tiene cosas escritas sumamente interesantes. Bueno, como antecedente legal también tenemos que hace 3 años nada más, todos lo vamos a recordar, en el 2021 se aprobó el DNI no binario en nuestro país, que reconocía las identidades de género por fuera del binomio masculino-femenino. Traje como dato de color que en otros países también hay legislación para identidades no binarias. Por ejemplo, en Australia se llama género no específico, en Nueva Zelanda género indeterminado o no específico, en Pakistán se llaman tercer género, en Bangladesh se llama hijra a personas transexuales o intersexuales, y en la India los o las hijras tienen una larguísima historia de discriminación y persecución violenta. Y por último, en Canadá, en el DNI se utiliza el género X, o sea, puede ser femenino, masculino o X, así como acá tenemos el no binario, ¿no? Bueno, entonces, para ir cerrando esta primera etapa, es así como el estudio de las condiciones históricas, sociales, en las cuales varones y mujeres ejercen sus parentalidades, el modo en que incide la tecnología reproductiva en estas diferentes configuraciones familiares,
el rol que cumplen las funciones parentales en la crianza, más allá de la orientación sexual o de género, son transformaciones que adquirieron relevancia también en la agenda social y política en nuestro país, ¿no? Pero la realidad es que estas posturas, la sociedad es plural, como lo sabemos, y así tiene que ser, ¿no? Y en algunos ámbitos estos temas entran en colisión y tensión unas con otras, las distintas visiones, ¿no? De allí que estas temáticas, los escenarios actuales referidos a la diversidad sexual y las identidades de género plantean tres aspectos que de algún modo son inseparables. Por un lado, lo que nos ocupamos, digamos, de la esfera no solo psíquica, sino también interpersonal, pero lo intrasubjetivo, que sería las vivencias de cada sujeto, referidos al sexo asignado por nacer y a su identidad de género, o a la orientación sexual, hetero, homo, bisexual, pertenece al campo interior, al mundo interior de cada sujeto, que es en donde, digamos, trabajamos los psicólogos, los psicoanalistas y los que, digamos, tengamos la orientación teórica que tengamos, ¿no? Y también trabajamos en lo intersubjetivo, que es la relación con los otros, con los padres, con los amigos, con la familia en general, con la educación, la escuela, la universidad. Y luego está el campo, entonces tenemos lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo, y está lo transsubjetivo, que es más macro, que es el nivel social, el contexto histórico social, por eso lo traje al comienzo, que va a variar. No es lo mismo estar en un medio urbano amplio, donde uno es un X, nadie lo conoce, que estar en un medio urbano más chico, donde sí hay un reconocimiento y el estigma puede ser distinto, ¿no? En los casos de la transexualidad. En las zonas rurales, donde también quizás cuesta más darse cuenta, o hay que ver cómo puede darse, cómo puede, digamos, comprenderse o significar una orientación sexual o diferente, ¿no? Sobre esto vamos a volver más adelante. Entonces, me refiero con esto a la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando pensamos en una situación de orientación sexual o de identidad de género, no podemos tomar solamente eso, sino que también incluye la raza o la etnia, la clase social, la orientación sexual, como decía, entre otras categorías que están presentes cuando uno analiza este tipo de situaciones, que tiene que ser, siempre son, como cualquier análisis, en contexto, ¿no? Entonces, la diversidad sexual es un término inclusivo que abarca toda la variedad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos o características que conforman esta pluralidad. Me parece también importante hablar ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad? Porque venimos hablando de identidad desde el comienzo de esta charla, ¿no? Bueno, la identidad es la manera en que una persona, que cada uno se percibe a sí mismo a lo largo del tiempo. Creo que es la película La mirada de tus ojos, no recuerdo ahora el título, que decía, bueno, puede cambiar todo en la vida de una persona, pero hay algo de la identidad, en este caso era la pasión por el fútbol, ¿no? Por un club de fútbol. Bueno, la identidad es eso, lo que nos caracteriza, ¿no? Y también es algo dinámico, ¿no? Y en esta identidad también está configurada por cómo somos mirados. Por ejemplo, algunos autores hablan por ejemplo, de algunos casos. Recuerdo uno en el que era un hombre masculino, heterosexual, pero había algunos aspectos femeninos en El secreto de sus ojos. Gracias por recordarlo, Marcos.
que la mamá, que había querido tener, que tenía ya 2 varones, a veces lo vestía de nena. Entonces surgió en el análisis aspectos femeninos que el analista no comprendía porque era un varón heterosexual y para sorpresa del analista, fue Winnicott, un maestro, que le dijo: yo sé que usted es un varón, pero yo estoy escuchando una nena. Usted va a decir que soy loco, que estoy loco. Y esta persona, esto está descrito en los libros, le dice, y ahí le relata esto, que la mamá lo vestía de nena, de chico. Y ahí el analista lo que le dice, bueno, pero no es su locura, sino la locura es la mía de pensarlo como una nena. En fin, lo que cuento es que también el modo en que es lo que una autora llama el proyecto parental, proyecto identificatorio, es lo que esperan los padres. Entonces también el deseo de los padres a veces tiene, no a veces, tiene incidencia de cómo es mirado, ¿no? O las palabras que utilizan. Por ejemplo, pueden decir de alguien es muy femenino o es un poco marimacho, ¿no? O puede haber inclusive violencia verbal en la manera en que lo dicen, como una especie de discriminación intrafamiliar o cierta cargada o bullying, ¿no? Me gustaría, ya que estamos como dar alguna especificidad más respecto a la problemática del género, de las teorías de género. Las teorías de género, que tiene que ver todo lo que estamos hablando desde que comenzamos esta reunión, comienzan a mediados del siglo pasado. El psiquiatra y psicoanalista americano, creo que era de Los Ángeles, Robert Stoller, en los 60, definió el género tal como lo conocemos hoy. Es un concepto que permite distinguir el sexo en sentido anatómico del sexo asignado por nacer, del sexo, o sea, el sustrato económico, el sexo asignado por nacer, de la identidad sexual, es decir, su sentido psíquico y social. Y él lo aplicó al estudio del transexualismo. Y distinguió 3 aspectos que me parece que son importantes. Por un lado, la asignación de género, que es el primer criterio de identificación de una persona. ¿Qué pasa cuando alguien nace, cuando nace un bebé? Hay una primera clasificación que divide las aguas. ¿Es varón o es nena? ¿Qué compro? ¿Ropita rosa o ropita celeste? Entonces, este discurso es performativo, transmite cómo se lo identifica, varón o nena. Están los problemas que hoy no nos vamos a referir de los hermafroditismos, ¿no? Bueno, algo traje para eso. Después está entonces la asignación de género. Stoller habla también de la identidad de género, que es que lo que constituye la identidad propia. Y es la convicción de los niños, las niñas, de pertenecer a un género y no a otro. Puede darse, como en el caso que todos conocemos, de Luana, una no de concordancia, que se le hablaba como varón y ella se sentía una nena. Está en la película Yo nena, yo princesa, ¿no? Entonces, en todo esto hay muchos autores que han estudiado el tema, para los que los interesan los buscarán, pero algunos le dan más importancia al sexo biológico como determinante y otros al estímulo social en la constitución del género. Y por último, el rol del género. El rol del género tiene más que ver con los estereotipos, proviene de la sociología, los roles, ¿no? Todos lo sabemos. Pero básicamente los roles, yo diría de un modo más llano, ¿qué se espera de una nena y de un varón? ¿Qué se espera de un hombre y de una mujer? Y de las nenas que sean más maternales, que tengan más capacidad de contención. Estoy hablando de algo, digamos, como lugares conocidos. A los varones se los saca antes de las casas, anda a patearles, jugar la pelota, a las nenas se las cría más en un ámbito
privado del hogar y demás, ¿no? Y en este sentido, el género es un preexistente. Por ejemplo, todas las mujeres de la familia sabían tejer, estoy inventando, ¿no? Pero digamos, ¿qué hacían las mujeres y los varones? O todos los varones fueron infieles, o así, ¿no? La lista puede seguir. O fueron ordenados, etc. Con respecto al hermafroditismo, John Money, también por los 50, investigó mucho en hermafroditas, que son bebés que nacen con los dos genitales, masculino y femenino. Yo no sé si vieron la película XXI, muestra justamente en una adolescente que la habían empezado a hormonizar para ser nena, porque en general a veces se las opera. En ese caso Darín hace del padre, que decidió no operarla. Lo que dice este investigador, John Money, también precursor en el tema, investigador, bueno, es pionero, al igual que Stoller, que cuando, digamos, cuando se cría a estos niños como varón o como nena, hasta los 3 años, después es muy difícil modificar la percepción que tienen de sí mismo. Es decir, que si después decide operarlo como varón, ya está, porque la identidad se configuró como nena, la crianza, vamos a decir, ¿no? Esto en relación a que son problemas genéticos. Uno de ellos es XXI, hay otro, yo no soy, de esto lo pueden buscar en la, digamos, en bibliografía y demás, ¿no? Ahora, volviendo a la transexualidad, y entrando más en profundidad con el sufrimiento, el sufrimiento se manifiesta de distintas maneras a muy temprana edad, ¿no? Muchas veces hay un odio hacia el propio cuerpo, hacia sus genitales, y yo diría que es como el corazón de la problemática de la transexualidad, ¿no? Voy a adelantar un poco. ¿Qué pasa con los adolescencias trans, no? Enfrentan una serie de problemáticas psíquicas y emocionales únicas que pueden derivar de su condición, ¿no? Y los enfrentan, como decía, en distintos entornos, ¿no? Las problemáticas psíquicas más habituales son altos niveles de angustia y malestar psíquico, que puede ser profundo y persistente. Recuerdo un caso que era una chica trans que comía muy poco, diría que era prácticamente anoréxica y que parte del conflicto se había trasladado a la ingesta, ¿no? También solía tener cuadros de pánico, ¿no? Trastornos de pánico. También enfrentan mayores grados de tasas de depresión y ansiedad en relación a los cisgéneros. En parte se explican por el estrés crónico, la discriminación, el bullying. También experimentan soledad y suelen aislarse, a veces para no enfrentar situaciones críticas cuando hay rechazo en la familia o entre amigos, ¿no? El bullying también es terrible. El bullying es terrible en cualquier contexto, digamos, ¿no? En líneas generales, para empezar, ¿no? Entonces, como también los trans internalizan las pautas sociales, también se sienten mal, se sienten culpables, perdidos, sienten culpa. Y ya entrando más en el punto del suicidio, bueno, tienen más riesgo de conductas autodestructivas como abuso de sustancias, autolesiones y llegar al extremo del suicidio, ¿no? Hay que entender que son estrategias para enfrentar este tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿no? Es fundamental abordar estas problemáticas desde una perspectiva integrada que incluya educación inclusiva, políticas públicas,
brindar un entorno seguro, solidario, bueno, como los espacios que ustedes desarrollan en escenarios solidarios, ¿no? Y recordé dos casos que me vinieron a la mente cuando terminaba esto que vamos a compartir. Una niña, creo que fue el año pasado, pero por ahí ustedes me pueden ayudar, creo que era en España, que era una niña que se tiró por el balcón, eran dos hermanas, y que lo que saltó es que sufría bullying por ser trans, ¿no? Por no ser igual, y que había dejado una carta. Y otra niña en Francia también se suicidó por recibir burlas a diario y humillaciones, ¿no? Y le comentaba a Marcos que si bien no estoy, no he trabajado específicamente el tema, lo que estuve viendo es que en los datos que indican los índices de suicidio en adolescentes trans en América Latina, es difícil porque no están bien, no se obtienen bien por distintos factores, pero que hay estudios y reportes que indican que las personas trans, y que especialmente adolescentes, tienen un riesgo de suicidio mucho más alto que la población general. Esto también sucede en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y que en América Latina es mayor debido a las barreras culturales, sociales, legales, ¿no? Y bueno, provenientes de la no aceptación de la diversidad de género. Bien, bueno. Gracias, Patricia. Vamos a abrir un espacio por si hay preguntas. Le pido que levanten la mano, la física o la virtual, para poder compartir y, bueno, hacer un comentario o una pregunta, si podemos. ¿Sí? Bien. Yo quiero preguntar algo, hola. ¿Qué tal? Vos dijiste al principio, cuando estabas haciendo un poco de historia, que esto estaba como de moda en los adolescentes, esto de tanta variedad de elecciones, digamos, cosas que cuando yo era adolescente no me planteaba si podía hacer y capaz no me había dado cuenta, que es lo que los chicos hoy se plantean muchas veces, o ¿qué seré? ¿Seré así porque me siento raro? Y en realidad la adolescencia es esa búsqueda y sentirse raro y buscar a ver a dónde pertenezco. ¿Cómo, cómo, cómo digamos, hilastan más fino para ver si es moda o es una patología que ahí está pronta a presentarse, ¿no? Si hay una depresión, algo más así capaz clínico. No Claro. sé si se entendió. Sí, creo que pude entenderte. Gracias por la pregunta, Mónica. Bueno, la adolescencia es un periodo complejo, como vos muy bien decís. Sabemos que la palabra adolescencia viene de adolecer, es un momento de reestructuración, de reorganización psíquica muy importante. Y es difícil responder la pregunta, diría que es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque en la adolescencia puede haber momentos que no definen la identidad, puede haber como periodos. Entonces, yo diría que lo que sí puede definir si ese adolescente o esa adolescente viene con indicadores previos o señales previas, porque en general a veces puede tener que ver con la misma oferta cultural que hay hoy para los adolescentes. Es decir, hay muchos chicos, chicas y chiques que prueban todo porque es parte de lo que está pasando ahora. Pero eso no indica que van a ser así toda la vida. Y tampoco indica que a veces esa multiplicidad
trae también, disculpen, el frío está en todos lados. Esa multiplicidad también hasta puede confundir, pero esto se va acomodando un poco con los años, ¿no? Ahora, si lo que se detecta es que ya desde la pubertad viene habiendo situaciones que dan cuenta de una cierta, yo diría, ambigüedad, bueno, la cuestión es estar atento. Si esto es algo que está en desarrollo, en proceso desde antes, va a haber manifestaciones. Y si hay dudas, siempre hay consultas para hacer, podríamos decir, en el campo. Lo que hay que tener cuidado como analista es no estigmatizar, sobre todo en la adolescencia, porque es una etapa de tanta transformación que los chicos... Hay un sociólogo español que me encanta cómo trabaja, que se llama Miquel Misé, que él no habla de identidad de género, él habla de experiencias trans, como algo más dinámico. Dice que la palabra identidad es como que fija, ¿no? En cambio, la palabra experiencias, que inclusive, y esto se da, hay chicos que, o chicas, chiques que están un tiempo como varón, luego como mujer, y van viviendo las experiencias, pero no hace, y después por ahí terminan, digamos, estableciéndose, no sé cómo decir, marcando un lugar, pero esto es lo que tiene un poco me parece que es una mirada que va más con una clínica. Yo creo que de una mirada más, que por lo menos yo concuerdo más. Y también plantea, bueno, además de cómo se pasó de la criminalización, porque antes eran vistos, iban a la cárcel, ¿no? Y él decía que, bueno, antes por lo menos tenían una identidad y eran enviados a la cárcel. Después pasaron a ser enfermos psiquiátricos con el DSM-4, ¿no? Un trastorno la disforia de género. Entonces ya dejaron de ser libres, pasaron a estar adentro del librito de los trastornos de género, sí, bien digo, de disforia de género, y entonces la solución era la hormonización y la cirugía de reasignación. Él cuestiona la cirugía de reasignación porque él lo que dice justamente que es una experiencia, que no es que va de la mano, porque antes la solución era química y quirúrgica. Y lo que plantea, no solo él, sino todo un grupo que están dentro del colectivo trans en esa orientación, es que se trata de una experiencia y que no necesariamente es fundamental la cirugía, porque también las cirugías tienen consecuencias. Pero bueno, me fío un poco del eje, pero quiero responder que hay que pensarlo más en un eje temporal, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Y que siempre hay profesionales que pueden ayudar en esto, ¿no? Sin estigmatizar. Gracias. Gracias. Mientras por ahí aparece alguna otra pregunta, quería comentar cuando vos citabas el caso de las gemelas argentinas que se arrojaron del balcón, Sí, en realidad había una más que estaba en un proceso de transición, la otra no. exacto. A veces utilizamos ese caso. Nosotros siempre tratamos de hablar de que como el suicidio es multicausal. Nadie se suicida por un solo detonante o una cuestión, sino que es la suma, ¿no? Y en ese caso, me acuerdo que los medios pusieron su acento en el bullying, ¿no? Olvidando que ya de por sí el proceso de transición, el proceso de elección, ya lleva de por sí conflictos, la relación con la familia en ese proceso ya lleva de por sí dolor, el desarraigo que ellas vivían porque estaban fuera Exacto. de su país. O sea, Es muy importante esto que decís, sí. claro, cómo se van sumando. No es solamente porque le hicieron bullying pasó esto, sino el bullying sumó, el rechazo sumó a otras tantas cosas que le iban pasando a estas chicas, que terminaron en, como siempre decimos, la persona que quiere, que se suicida no es una persona que no quiere vivir, sino que quiere dejar de sufrir, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Eh, Sí, es muy importante, estoy totalmente de acuerdo. no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer.
Sí, ahí. Sí, a ver, Está levantando pongan la su mano. micrófono. A ver, no se te escucha. Poné tu micrófono, a ver. Micrófono, estás muteada. A veces en el celular es difícil desmutear. Sí, hay que saber Un poco. dónde. Ahí Ahí está, está, un ahora poco de sí. paciencia, sí. Bueno, no sé, tengo un montón, pero voy a resumir porque yo tengo por un lado lo que es la diversidad de género en el servicio penitenciario, en las cárceles. Claro. Que trabajo con eso y que la verdad que de a poco van, está la ley de Nelson Mandela, pero por suerte no hay tanta población y la verdad que en un sistema tan chico y tan mal manejado es complicado que tengan todo lo que afuera no pueden tener. La discriminación obviamente es mayor y qué sé yo. Y después, por otro lado, tengo a mi hija, que es TC, que tiene 17, y le costó un montón decírmelo, imagínate. O sea, yo, 20 años de servicio penitenciario, mi hija más grande, princesa total, Tizi y Fabricio Barón. Entonces en su momento les dije, vos sos nene y no me jodan. Arranqué a estudiar psicología social, me cambió muchísimo la cabeza. Sí, es difícil. Pude hablar con Tizi después de laburar también, ¿no?, en este sistema que uno ya tiene, hasta las mismas mujeres estamos atravesadas porque es lo que vivimos y nacimos, el patriarcado, porque muchas veces mismo entre las mujeres nos oprimimos. Entonces, bueno, a partir de una situación que vivimos con una nena que desapareció porque tenía una novia, entonces se escaparon las dos de la casa por la no aceptación. Traté de aflojar y empecé de a poco. Tizi empezó con la ropa, que no quería usar lo que le compraba. Entonces ahí empecé a adaptarme a decir, no ropa de nena o de nene, sino la ropa que usa Fabri, le empecé a comprar. Y hablé mucho con Tizi, le expliqué que mamá la entiende, que la banca todo, pero vengo de un montón de años de decirle hija, de vestirla como nena. Listo, en ese caso está todo bien. A lo que voy yo, que faltaría, que yo escucho cuando vos me decís políticas públicas, falta mucho en las escuelas la charla, el diálogo con los chicos, con los padres. Obviamente que estamos todo el tiempo en movimiento, pero bueno, el primer grupo al que nacemos y pertenecemos es la familia. Cada familia tiene sus matrices. Entonces, yo tengo esta mirada porque obviamente, bueno, estoy estudiando psicología social y lo que es en el encuentro con el otro, el sujeto y el mundo y en las relaciones, obviamente que nos vamos configurando y vamos tratando de producir y no ser producidos como... Entonces estaría buenísimo que le den un poco más de importancia a lo que le pasa a los pibes y a las alertas. Y hay familias que, a ver, nos lleva tanto lo que es la política y la economía que uno a veces llega de trabajar y no le dice, hola hijo, ¿cómo estás? Y no le da importancia al cómo estás. Entonces, estaría bueno que aparte de la familia, que obviamente cada uno tiene que detectar a ver qué pasa con sus hijos, que las instituciones y que las políticas públicas le den un poco más de importancia, ¿no? Porque como decís vos, por ejemplo, yo no sé, Tizi, si tiene un rechazo hacia su cuerpo, ¿por qué elige ser no binaria? Eso de que los padres... Claro, o si es una transición nada más. Y después... la gente me dice, ay, bueno, ya se le va a pasar. No, no está enferma. ¿Qué es lo claro, que... Claro, no es una enfermedad, claro que no. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, está todo bien. A ver, no alfabetices al chico así, alfabetizarlo como corresponde. Después, yo como mamá de Tizi, que detesté el lenguaje inclusivo toda la vida, hasta que me pasó, tengo que aprender a hablar con Tizi de nuevo. Entonces, son un montón de trabajos que desde la escuela, que es el lugar donde van los chicos, estarían re buenos que lo hagan, ¿no? Los pibes se adaptan más que los grandes igualmente. Por suerte ahora en el servicio penitenciario, en los cursos de ascenso, hay muchos cursos de diversidad y de violencia de género, un logro. Sí. Pero bueno, más que pregunta era un comentario y era como reforzar, sí, todo lo que estás diciendo, porque termina siendo una problemática, porque cuesta mucho que la gente entienda lo que es
la percepción y la sexualidad también, porque se dice si es no binario, se viste como se visten los varones, y le gustan las chicas o los chicos. No sé, le digo, se percibe de esta manera. Así que bueno, más que nada era eso y... Bueno, te agradezco mucho. Más o menos comentar lo que vivo como mamá de Tisi, y bueno, y lo que es el ámbito del servicio penitenciario que se intenta, pero siempre falta. Siempre está la burla, siempre, cuando yo tengo una chica trans, igual en ese sentido, está desparejo con el tema del género femenino. Son más los trans masculinos. Sí, mujer. pero está desparejo en este sentido. Yo te comento. Acá me peso varón, la requisa corporal la hace un varón, un compañero varón. Me viene una presa mujer, la requisa la hago yo porque soy mujer. Me viene una chica que no es trans, pero le gusta, se percibe mujer, pero se viste de varón y le gustan las mujeres. Entonces, la requiso yo. Viene una chica trans y la tengo que requisar yo. Claro. Entonces, yo los recontra respeto, está todo bien, pero esa chica trans tiene una anatomía masculina que en el caso de que yo no se deje hacer la requisa o algo, la violencia que va a ejercer contra mí, yo soy frágil para recibirla. Totalmente. Entonces, es un problema. Es un problema porque está la ley de Nelson Mandela, que no sé si la leíste en lo que es en contexto de yo, que avala, es como que está todo bien, divino, la verdad, buenísimo, escribió, les dio un montón de beneficios, se olvidaron de la empleada mujer. Claro. Así que bueno, nada, eso era lo que tenía para... Lo que transmitís, además de que te agradezco el testimonio y el compartirlo, nos damos cuenta, digamos, es como en vivo y en directo, la complejidad, la enorme complejidad. Lo que falta para laburar y en lo personal, no solo en el ámbito laboral, que lo describiste muy bien, porque, digamos, y esto tiene que ver lo que traes en relación a las transexuales, mismo las travestis. Hay una película que se llama Una mujer fantástica, que es una película chilena, que es de una travesti, que ganó un Oscar hace no muchos años, que también hay una requisa y ahí aparece toda la humillación a la que es sometida, ¿no? Pero quizás si les interesa el tema también está muy buena, pero muestra cómo, digamos, la sociedad todavía no creó herramientas. Vos decís, la ley está muy linda, pero a mí no me protege, y tenés razón. Y Claro, tenés razón, porque la travesti tiene más fuerza que vos porque es un cuerpo, es lo mismo las deportistas. Claro, bueno, a mí me han dicho, bueno, de acá para arriba lo revisás vos, de acá para abajo los varones. No, eso es un manoseo a la persona. Sí, totalmente. Pero si vamos a la realidad, ¿qué haces? Porque se percibe una mujer. Pero el físico, claro, es masculino. Tiene órganos genitales masculinos. A ver, yo no voy a mirar un órgano genital. Yo en el momento de la requisa, todo medidas de seguridad. Pero la persona no lo va a aceptar y la ley lo ampara. Entonces, ¿yo qué hago con esa persona? Porque esa persona lo agrede o tiene algo escondido en los genitales. Sí. Están las medidas de seguridad cumplidas. ¿Qué pasa? Puede ser un amor, un divino, todo lo que vos quieras, pero están en la cárcel y necesitan a veces tener cosas escondidas para defenderse, porque es otra realidad. Sí. Es un tema re complejo, ¿viste? Por eso creo que el tema te atraviesa desde dos lugares y también desde tu propia hija, podríamos decir ahora. Claro, esto va un poco con la pregunta que hacía antes Mónica, en el sentido de cómo darse cuenta. Bueno, esto me parece que en el caso de tu hija tiene un buen vínculo en el sentido de que comenzó a transparentar esto que le pasaba y vos como mamá es como que la alojaste, ¿no? Seguís siendo su mamá. No pasa justamente las problemáticas que, así como mencionaba Marcos, en relación a las porque no puede haber muerte psíquica, digo, ¿no? Hablando de
en el sentido de que esa persona, digamos, empiece a anularse también, ¿no? No hace falta, la autolesión puede ser de distintas maneras, ¿no? En cambio, al ser alojada, creo que esto le permite, por eso decía antes que me gustaba mucho cómo lo trabaja, cómo lo plantea Miquel Missé, porque lo vive no como una identidad, como algo instalado, sino como una experiencia. Entonces, la pregunta es, bueno, tal vez es una experiencia que sigue a lo largo de su vida o es algo que tiene que ver con su adolescencia, que están también los que hablan del género fluido, que también son transgénero, que están en unos momentos se perciben de una manera, otro, o sea, es tan difícil, además ni yo sé, o sea, hay un montón de identidades, qué sé yo. Yo igual como mamá no lo veo como una transición, ni como después, ni como nada. O sea, miro el aquí y el ahora. Exactamente, exactamente. Voy para donde Tizi me lleva. Es más, hoy en día Tizi está estudiando psicología social en la misma escuela que yo ya este año me recibo, Tizi empezó primero. Fantástico. Que es muy terapéutica. Tizi estaba haciendo psicoanálisis. Un día me dijo, mamá, no quiero ir más. Ah, sí, ¿por qué? Porque no me sirve para nada. Entonces yo le digo, ¿vos te diste cuenta que sí te sirve? Que me estás diciendo que no querés ir más y que no te sirve para nada y antes no me lo hubieras dicho. Entonces, ese lugar de contención donde yo voy, absolutamente, sí. es el lugar donde le dicen, Tizi, vení, te abrazo, te quiero, ni siquiera, o sea, y le dicen Tizi, no me preguntan, ¿es nena o es nene? ¿Entendés? Entonces, por suerte tiene su lugar de pertenencia, pero es un laburo. Imagínate que yo le tengo que decir Tizi, no le puedo decir Tiziana, encima se llama Zaira, que es hermoso. Entonces, sí, la verdad que... reducimos todo a Tizay, pero bueno, por eso estaría re bueno, porque aflojar resistencias cuesta un montón, es un laburo re grande, pero con los pibes en los colegios, en los laburos, como está sí, pasando. pero tu hija creo que está en una posición ideal en su casa, en la institución en la que se está formando ahora, porque cuando yo planteaba el tema de la identidad, de cómo uno se reconoce a lo largo del tiempo, la mirada del otro es fundamental. Y sí. En este caso hay una mirada que la reconoce como ella es ahora. Claro. ¿No? Entonces eso no genera conflicto. El problema es cuando hay conflicto, cuando hay bullying. Bueno, y como decía también Marco, en el caso de esta chiquita que se mató, no era solo... Hay a veces, como bien decís Marco, tramas familiares, ¿no? Tramas y dramas que los chicos no saben, pero a veces explotan los hijos, ¿no? Como dice la Biblia, los padres comen las uvas verdes y los hijos tienen las descomposturas, ¿no? Es que por algún lado se transmite, ¿no? Yo lo que te quería contar para cerrar y dejarle lugar a otra persona es que yo ingresé por una amiga que me pasó y todo. No sé si ustedes tienen un grupo, un mail o algo, o entro acá en Tenés escenario. que, en nosotros nos podés buscar tanto en Instagram como en Facebook como Escenarios Saludables ONG y Con S, Escenarios Saludables. dos S juntas. Escenarios Saludables, sí, con todas las S, ONG. O si no, el canal de YouTube es Escenario Saludable o la página web también es escenariosaludables.ar. Ahí está el material que vamos haciendo. Bueno, ahora viene septiembre que tenemos el Día Mundial de la Prevención de Suicidio y ahí tendremos bastante trabajo. Buenísimo, gracias. No hay por qué. Quedan 3 minutitos porque a las 12 Patricia está ocupada. No sé si hay alguna pregunta o intervención cortita. ¿Alguien quiere hacer? Bueno, creo que no. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder haber contado con vos, de haber podido compartir estos temas. Sé que no, cuando yo le comenté a Diana que la intención dice, vos te metés con temas álgidos. Bueno, Sí, son eso, no hay que difíciles. no hay que tenerle miedo a ningún tema porque son, como bien decimos,
así como vemos que falta formación en los colegios sobre el tema de prevención de suicidio, también en esto, ¿no? Siempre estamos en una etapa donde necesitamos aprender muchas cosas, especialmente los que tenemos más edad, para poder acompañar a los que tienen menos edad y tienen menos Sí, herramientas y totalmente. recursos, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la posibilidad de poder haber charlado. No, al contrario, yo creo que la transmisión es lo más lindo que tiene nuestro trabajo, ¿no? El que hacen ustedes, en mi caso, desde mi lugar como terapeuta. Agradezco a todos las participaciones, no sé tu nombre, recién hablabas de tu situación, agradezco tu testimonio y bueno, y a todas por su participación de algún modo en este espacio, así que muchísimas gracias. Bueno, Bueno, gracias. será Y hasta... les recuerdo que la semana que viene ya va a estar subida al canal de YouTube la charla, así puedan ustedes compartirlo con todos los que quieran. Bueno, muchas Muy bien, gracias. hasta pronto, hasta luego.